Señor Jesús, aleluya, Jesucristo es el Señor. Dios bendiga a nuestros jóvenes de la región Centro Los Llanos. Agradecido con el Señor por permitirme compartir con ustedes en este día esta palabra, esperando que sea de mucho provecho, de mucha bendición, de edificación, de exhortación y consolación para cada uno de ustedes. Hemos estado revisando la serie que hemos titulado Generación de Relevo. Alabado sea el Señor. Creo que esta palabra necesitamos tenerla siempre presente nosotros como jóvenes. Somos la generación de relevo, la generación con la que el Señor cuenta y contará para los últimos tiempos. Señor Jesús, vamos por el mensaje número 6, me toca compartir a mí, y lo he titulado La Iglesia, otra dimensión. Alabado sea el Señor por la iglesia. Oremos un par de minutos. Señor, te damos gracias en este día por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, recordando que tu palabra dice que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia. Gracias porque hemos probado tu benevolencia, tu fidelidad y tu misericordia durante todos estos años de nuestra vida. Señor, bendice esta generación de jóvenes, que hayan hombres y mujeres que están dispuestos a entregarse a ti, que te buscan en oración, que te buscan en la palabra y en las reuniones. Bendice a esta generación que se está levantando, que sean jóvenes fuertes, activos, ministros y ministras de tu palabra, en el poderoso nombre de Jesús. Gracias por esta comunión. Amén. Oh Señor Jesús. Bueno, recordando el título de este mensaje, La Iglesia, otra dimensión. Señor Jesús. Vamos a empezar a desarrollar este mensaje. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. Dice la palabra: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Aleluya. Oh Señor Jesús. Bueno, aquí tenemos la expresión a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y yo quisiera compartir con ustedes, para aquellos que no saben el significado de la palabra iglesia. Esta palabra, que fue escrita en el original griego, es eclesia, y que simplemente significa la reunión de los que fueron llamados. Ese es el significado de la palabra iglesia, eclesia, la asamblea o la reunión de los que fueron llamados. Y Dios, por su amor hacia la humanidad, hacia cada uno de nosotros, Dios está llamando muchas personas, está llamando, en este caso, como la reunión de jóvenes, Dios está llamando, Dios siempre está llamando jóvenes para que le sirvan, jóvenes con los que Él puede contar para ejecutar sus planes y sus designios en esta tierra. Por lo tanto, nosotros que estamos en la iglesia, nosotros fuimos llamados, hemos sido convocados por el Dios que hizo los cielos y la tierra. Por lo tanto, necesitamos estar atentos a este llamado que Dios nos ha hecho y sentirnos privilegiados. Y en base a ese sentir de ser privilegiados, necesitamos nosotros corresponder al Señor de una manera que Él sea agradado por nosotros, que Él se agrade de nosotros. Entonces la palabra iglesia quiere decir, o se escribe en griego, eclesia, y significa la reunión de los que fueron llamados. Alabado sea el Señor. Nosotros hemos visto durante todos estos años que la iglesia no se refiere a un lugar físico. La iglesia se refiere a una esfera espiritual, a un ambiente que Dios preparó para los que fueron
llamados. Por lo tanto, la iglesia, como no es un lugar físico, la iglesia no tiene ningún límite. La iglesia en su aspecto universal, ella abarca toda la humanidad. Ella abarca todos los espacios en donde nosotros nos movamos, en nuestros liceos, universidades, en nuestros trabajos, en nuestros hogares, en los centros comerciales, donde quiera que nosotros estamos abarcados, estamos en la esfera, en el ambiente de la iglesia. Por lo tanto, nuestro vivir tiene que ir de acuerdo a este ambiente, punto que vamos a desarrollar más adelante. Alabado sea el Señor. En Hechos capítulo 20, el Señor nos muestra a través de su palabra cómo Él ganó la iglesia. Y yo quisiera compartir este punto, cómo la iglesia fue ganada, para que nosotros le demos la debida importancia a la iglesia. Porque muchas veces nosotros nos alegramos y nos gozamos, bueno, estamos en la iglesia, gloria a Dios, alabado sea el Señor. Pero en muchos momentos de debilidades perdemos el sentido de valorar lo que Dios nos dio, esta esfera tan rica, tan divina que Dios nos dio. Y yo quiero decirles a ustedes en este día, amados jóvenes, que la iglesia es lo mejor que te pudo haber pasado en tu vida. La vida de la iglesia es lo mejor que nos pudo pasar en nuestra vida. Y la iglesia es el mejor lugar, es la esfera más rica y más importante que Dios nos dio en esta vida. Por lo tanto, amados jóvenes, apreciemos la vida de la iglesia, apreciemos la esfera, el ambiente de la iglesia en donde quiera que nosotros nos encontremos. Hechos 20:28 dice, en la parte final del versículo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Señor Jesús, por eso dije que necesitamos apreciar y valorar este ambiente, esta esfera espiritual y santa que Dios nos dio. ¿Por qué valorarla? Porque ella fue ganada para que usted y yo hoy estemos en la esfera de la iglesia. Jesús tuvo que pagar un precio, y precio de sangre. Él tuvo que morir para ganar lo que hoy nosotros estamos disfrutando sin pagar ningún precio. Mas para Jesús el costo fue de su propia sangre. Por eso necesitamos tener una visión amplia como jóvenes, ganar una visión más amplia de lo que es la iglesia y de dónde estamos nosotros, dónde Dios nos puso para que nosotros crezcamos y maduremos espiritualmente. Y en Juan capítulo 19, alabado sea el Señor por su palabra, en Juan capítulo 19, versículo 34 dice la palabra, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Alabado sea el Señor. Entonces, Hechos dice que la iglesia fue ganada o fue comprada con sangre. Y en Juan dice o nos muestra que la iglesia surge del costado de Jesús. Y en Génesis capítulo 3, recordando la experiencia de Adán, Génesis capítulo 2, versículos 20 y 21 dice, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces la iglesia, según Hechos, fue comprada con sangre. Y en Juan 19 y en Génesis capítulo 2 nos muestra de dónde surge la iglesia, porque hay una comparación de la experiencia de Adán con la experiencia de Cristo. La iglesia surge del costado de Jesús. La iglesia viene del mismo Señor Jesucristo. Por eso es que la iglesia es santa. Por eso es que la iglesia es espiritual. La iglesia es divina. Alabado sea el Señor.
porque ella surge del mismísimo Dios que se hizo hombre en la persona de Jesús. Amados hermanos, amados jóvenes, no estamos en cualquier lugar. Oh Señor Jesús, estamos en la esfera de la iglesia. Alabado sea el Señor. Aleluya. Oh Señor Jesús. Efesios capítulo 5 nos muestra la iglesia que Dios desea. Nosotros como jóvenes necesitamos sentirnos parte de la iglesia. Porque quizá usted como joven se ha llenado de ese pensamiento que la gente dice por allí: usted es un joven, vaya a disfrutar su vida, vaya a gozar su vida, haga lo que usted quiera. Pero amado joven, yo quiero decirte en este día que la iglesia es lo mejor para ti y para mí. Es el mejor ambiente que Dios nos pudo dar. En la vida de la iglesia realmente nosotros experimentamos lo que es el gozo, la alegría y la satisfacción, porque estamos entregando nuestras vidas al Señor, estamos sirviendo al Señor. Yo tengo 17 años en la iglesia y quiero decirles que han sido los mejores 17 años que me han pasado en mi vida. Eso agradezco al Señor por sostenerme y por permitirme estar en este ambiente tan rico como lo es la iglesia. Señor Jesús. Efesios capítulo 5, versículo 27 nos revela la iglesia que Dios desea. Dice la palabra: a fin de prestársela a sí mismo, una iglesia gloriosa. Amén. Joven, ¿cuál es la iglesia que Dios desea? Una iglesia gloriosa. Y dice lo siguiente: que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Alabado sea el Señor. El Señor desea una iglesia gloriosa y eso depende de nuestro vivir, eso depende de tu vivir. Que la iglesia en donde usted se encuentre sea gloriosa depende de cada uno de nosotros, por el testimonio y por la vida cristiana normal que podamos estar llevando. Señor Jesús, 2 puntos que quiero tocar acá: que no tuviese mancha ni arruga. Las manchas hablan de las contaminaciones que nosotros podamos que puedan llegar a nuestras vidas en este mundo, porque estamos en este mundo, somos humanos y estamos siempre, o la tentación siempre está allí a la puerta, el pecado siempre está a la puerta, llamando, tentándonos. Y las contaminaciones que forman mancha en nuestras vidas tiene que ver con las cosas con las que tenemos contacto en este mundo. Nosotros en mensajes anteriores abordamos temas como darle el buen uso a la tecnología, a las redes sociales y a todas las cosas que tienen que ver con el internet. Por eso hoy yo quiero recordar esto, que las cosas con las que nosotros tenemos contacto pueden producir mancha en nosotros, pueden contaminar, pueden dañar, afectar nuestra vida cristiana y en consecuencia la iglesia en la ciudad en la cual yo me encuentre también sufre daños. Señor Jesús, por eso debe haber este deseo en nosotros, en nuestro interior, de como jóvenes, en la vida personal, necesitamos de nuestra parte anhelar que nuestra iglesia sea gloriosa. Y eso empieza en cada uno de nosotros teniendo una transformación, teniendo un cambio de vida, siendo estos jóvenes que oran, que leen, que disfrutan la palabra, que no se pierden ninguna reunión. Alabado sea el Señor. Que no tuviese mancha. Por eso necesitamos, y yo quiero exhortarlos a que en estos tiempos donde, por ejemplo, todos usamos teléfono y estamos expuestos a las redes sociales como al Instagram, al Facebook, al WhatsApp, al Telegram y a todas estas herramientas o redes sociales en donde nosotros vemos estados, vemos videos. Estas cosas, si nosotros no tenemos un equilibrio, estas cosas nos pueden contaminar y en consecuencia
pueden producir arrugas en nosotros. Y las arrugas tienen que ver con la vejez espiritual. Por eso es que usted en muchas ocasiones no tiene deseo de leer la palabra, no tiene deseo de orar, no tiene deseo de escuchar los mensajes en audio, no hay un sentimiento fresco de ir a la comunión, todo es forzado, todo es difícil. Eso habla de que hay vejez espiritual y necesitamos tener cuidado con la vejez espiritual y también con las manchas. Y el Señor está dispuesto a limpiarnos tanto de nuestras manchas, como quitar la vejez de nuestras vidas. Señor Jesús. Por eso en 2 de Corintios, alabado sea el Señor, en 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1, dice la Escritura: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Alabado sea el Señor. Amados hermanos, la iglesia es una esfera santa, es una esfera divina, es una esfera espiritual. Por eso nosotros necesitamos limpiarnos de toda contaminación de carne, de todas las cosas que nos contaminan en este mundo físico, de todas las cosas que nos contaminan en el mundo espiritual. Señor Jesús. Y me gusta muchísimo cómo termina este versículo. Dice: perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Nosotros estamos en una esfera santa. Por lo tanto, el llamado es a tener un vivir santo, un vivir apartado, un vivir que renuncia al mundo, al pecado, a las tentaciones y a todas estas cosas que puedan dañar nuestra vida cristiana. Señor Jesús, necesitamos ser renovados, renovar nuestra fuerza, y eso es posible mediante la palabra. Señor Jesús, ¿cómo ser renovados? Efesios capítulo 5, versículo 26 dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Amados jóvenes, la palabra es la que nos puede renovar, es la que puede lavarnos de toda mancha, de toda arruga, de toda vejez espiritual, de toda apatía, de toda tibieza. La misma palabra tiene el poder para renovar nuestra mente, renovar nuestras emociones, renovar nuestras decisiones. Porque cuando nosotros tenemos contacto con la palabra, ella es como un río limpio, cristalino, que viene a limpiarnos, y eso produce un renuevo en cada uno de nosotros, y es lo que necesitamos. Por eso para muchos las reuniones son pesadas. ¿Pero por qué son pesadas y son difíciles? Porque hay vejez espiritual. Pero cuando usted está en un renuevo, usted invoca, usted ora y lee, usted profetiza, usted canta, usted proclama los himnos, usted disfruta de la comunión en su totalidad. Y ese es el llamado que queremos hacer, a despertar, a ser renovado, a disfrutar la comunión, a disfrutar la vida de la iglesia, a valorar lo que Dios nos dio. Señor Jesús. Juan capítulo 15, versículo 3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Esto lo dijo Jesús a sus discípulos. La palabra que Jesús hablaba para los discípulos los santificaba, los limpiaba, los lavaba. Alabado sea el Señor. Por eso yo he visto en muchas ocasiones muchas frases por Facebook, muchas frases por Instagram y por los estados de WhatsApp. La gente busca frases para sentirse bien. Pero amados jóvenes, nosotros no necesitamos buscar frases en las redes sociales. Nosotros realmente lo que necesitamos es venir a la palabra, porque ella es la única que tiene el poder para lavarnos. Y Juan 17:17 dice: santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Por lo tanto, si usted quiere ser lavado, quiere ser santificado para tener un vivir fresco en la vida de la iglesia, usted y yo necesitamos volvernos a la palabra.
Oh Señor Jesús. Y la palabra la encontramos en la esfera de la iglesia. Y desde hace unos años atrás para acá, nosotros hemos estado disfrutando de mucha palabra, hay muchos audios, mucha comunión. Por eso yo los invito a disfrutar los audios que se están grabando. Oh Señor Jesús, mientras más palabra disfrutemos, más santificados seremos, más apartados de este mundo seremos, porque eso significa la palabra santo, apartado. Y es lo que Dios quiere, para eso Dios nos llamó, Dios nos apartó y nos trajo a la iglesia. Sin embargo, por permanecer en este cuerpo, en esta carne, siempre somos arrastrados a las cosas del mundo, pero Dios constantemente nos está llamando. Dios quiere que nos santifiquemos. Entonces necesitamos nosotros tener ese sentir de santificarnos. Oh Señor Jesús, aleluya, por la palabra que tiene el poder para santificarnos y lavarnos. Señor Jesús, en este siguiente punto vamos a ver la iglesia, otra dimensión. Y yo quiero leer, porque realmente la iglesia es otra dimensión. En mi experiencia, y creo y estoy seguro al 100% que en la experiencia de muchos de ustedes que están escuchando esta comunión, pueden decir lo mismo que yo, que la iglesia es otra dimensión. Y yo comparto esto porque comparemos por un momento la esfera que se vive en el mundo y la esfera que se vive en la iglesia. En el mundo nosotros podemos encontrar muchas cosas quizás atractivas a la vista humana. Podemos encontrar músicas que causen placer para nuestra alma. Podemos encontrar cosas que satisfagan nuestra vida carnal. Podemos encontrar videos, fotos, cosas. Podemos ver centros comerciales, las playas, los ríos, las piscinas. Todas estas cosas son buenas, son atractivas. Y yo no estoy diciendo que no disfrutemos de la creación que el Señor nos ha dado. Yo lo que quiero decir es que cuando comparamos la esfera que vivimos en el mundo con la que vivimos en la vida en la iglesia, la balanza de la iglesia está por encima de la balanza de las cosas que podemos experimentar en este mundo. En la iglesia podemos disfrutar de todas estas cosas que hay en este mundo. ¿Y cómo disfrutarla? ¿Cómo ir a todas estas cosas mencionadas? En la iglesia nosotros podemos hacer estas cosas. Pero lo más importante es que estando en la iglesia y disfrutar de todas estas cosas, lo estamos disfrutando en el Señor. Lo estamos disfrutando en la esfera de la iglesia. Que aunque estemos en estos sitios mencionados, nuestro vivir es intachable, nuestro vivir es santo, alabado sea el Señor. En la iglesia nosotros encontramos a los hermanos que son maravillosos. Hay hermanos preciosísimos en la iglesia. En la iglesia encontramos familias con las cuales nos podemos sentir apoyados. Alabado sea el Señor. En la iglesia están los himnos que nos liberan de tanta presión y de tantas situaciones que nos causan tristeza, desaliento. En la iglesia encontramos la palabra, en la iglesia tenemos al Espíritu Santo, en la iglesia tenemos la presencia de Dios, en la iglesia hay paz, gozo y alegría, en la iglesia hay un verdadero placer, una verdadera satisfacción. Por eso es que la esfera de la iglesia es preciosa, es más importante que lo que podamos experimentar en el mundo. Oh Señor Jesús, yo antes de conocer a Cristo experimenté muchas cosas en el mundo, pero no me generaban un placer, quizás un gozo temporal y momentáneo. Pero después venía el remordimiento, después venía el peso, el pecado, la culpa, la condenación. Y una vez que entré a la iglesia y empecé a experimentar el vivir de la iglesia, esta esfera santa, yo hoy puedo decir, no cambio a la iglesia por este mundo. Y creo que ese es el sentir que usted y yo necesitamos tener. No cambies la iglesia, el ambiente que tienes en la iglesia, por las cosas de este mundo, que son pasajeras. Pero
lo que puedes experimentar en la iglesia es real, es eterno. Alabado sea el Señor. En Éxodo capítulo 3, versículo 5 dice la palabra: y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Cuando Dios estaba haciendo el llamado para Moisés, y Moisés se encuentra con la zarza ardiente en fuego, Moisés se acerca a ese lugar, y él, cuando fue a entrar, Dios le dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Amados hermanos, amados jóvenes, por eso dije que la iglesia es otra dimensión. Necesitamos quitar el pecado, las manchas, las arrugas, lo que sea que se esté interponiendo entre ti y tu disfrute de la esfera de la iglesia. Necesitas quitarlo. Y una vez quitado, todo eso que te es tropiezo, usted va a disfrutar de todas las cosas que hay en la iglesia a plenitud. Alabado sea el Señor. Amados hermanos, el lugar en el que nosotros estamos, tierra santa es. Oh Señor Jesús, ese es mi sentir de transmitir para ustedes. Que tengan una visión más amplia de la iglesia, que ustedes puedan ser vislumbrados y ustedes puedan decir por convicción propia, por revelación: realmente la iglesia es santa. Y cuando usted ve que la iglesia es santa, usted dice: entonces, como yo estoy en la iglesia, necesito ser santo y necesito quitar cosas. Amados jóvenes, es tiempo de quitar cosas. No tropieces con la misma piedra. Sí, hay debilidades, hay obstáculos, pero usted puede vencer todas estas cosas. Alabado sea el Señor. ¿Cómo debe ser nuestro vivir en la iglesia? Ya lo he mencionado, sin embargo vamos a leer 1 Timoteo 3:15. Dice la Escritura: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Amados jóvenes, en la casa de Dios, en su iglesia, que es santa, necesitamos tener una conducta apropiada. Yo quiero decirles en este día, como ya lo he mencionado, donde quiera que usted vaya, donde quiera que usted esté, usted está en la esfera de la iglesia. Y quiero decirte otra cosa. Apocalipsis dice que los 7 ojos de Dios están en toda la tierra. Y como usted está en la iglesia y como yo estoy en la iglesia, Dios nos ve en donde quiera que nosotros estemos. Por eso, tengamos cuidado con las cosas que hacemos cuando estamos solo pensando que nadie nos ve. Pero yo quiero exhortarte en esta mañana y decirte que Dios nos ve en lo oculto. Y en lo oculto es donde necesitamos empezar a tener un vivir santo y experimentar a la iglesia como otra dimensión. Señor Jesús, en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 1, 3, 6 y 7. Por lo demás, hermanos jóvenes, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Necesitamos anhelar, tener un corazón que busque agradar a Dios. Necesitamos agradar a nuestro Dios. Versículo 3: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Dios desea, la voluntad de Dios al traernos a su iglesia es santificarnos y que nos apartemos de las cosas que nos contaminan. Señor Jesús. Versículo 6: que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Amados hermanos, cuando venga la tentación, cuando el pecado esté llamándonos,
usted declare esta palabra poderosa y diga: Dios me llamó a ser santo, no a inmundicia. Por lo tanto, te reprendo, Satanás, y todo espíritu inmundo y toda situación de pecado y de tentación en la cual nos podamos encontrar. Siempre tener presente que Dios nos llamó a un lugar santo. Por lo tanto, Él quiere que los llamados, que somos nosotros, seamos santos. Señor Jesús, aleluya, por la palabra. Oh Señor Jesús, hablando de santidad, en Hebreos capítulo 12, versículo 14, dice la Escritura: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esta es una palabra de exhortación y de advertencia. Yo deseo ver al Señor, por lo tanto necesito ser santo. ¿Usted desea, amado joven, ver al Señor cara a cara? Si su respuesta es sí, entonces usted debe procurar tener un vivir santo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Jesucristo es el Señor. Amados hermanos, mis recomendaciones finales son: valorar la esfera de la iglesia, tomar la palabra para ser renovados y vivificados, tomar unos minutos en las mañanas para escuchar los audios, días más sabios que hablan de los proverbios, hasta que todos lleguemos, y el alimento diario. Estos 3 audios, que pueden ser por lo menos 20 minutos escuchándolo, serán los mejores 20 minutos de cada día de tu vida. Y haciendo esto tendrás renuevo, serás santificado, edificado y fortalecido para vencer las cosas que hay en este mundo. Jesús es el Señor. Dios les bendiga.